La pedagogía es una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas, no solamente en el ciclo inicial, sino también a lo largo de la historia. Es decir, que la pedagogía no se centra solamente en el estudio eh, inicial, que sería el jardín, sino también en la primaria, la secundaria, el terciario y universidad. El propósito de la pedagogía es la educación con el objetivo de una mejora social progresiva. Esta está basada en el desarrollo del ser humano, es decir, que son propósitos y aspiraciones que pretende formar cada docente en sus alumnos. Es una línea circular de aprendizaje, ya que no solo aprende el alumno, sino también el docente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación y por qué es necesario educarnos? Al hablar de educación hablamos de que la escuela nos enseña a cómo comportarnos en sociedad, a cómo desenvolvernos en la sociedad y cómo logra esto la escuela. ¿Qué pasaría si la escuela no existiera? ¿Qué pasaría si no existieran los libros? ¿Qué pasaría si no existieran los sistemas numéricos? ¿O qué pasaría si no tuviésemos la molestia de hacer trabajos prácticos, de hacer maquetas, de tener una cierta evaluación cada periodos cortos o cada periodos largos? ¿Qué pasaría si viviéramos en épocas pasadas, por no decir que en la actual se esté viviendo eso? Yo siento que sin educación seríamos personas incapaces de llegar a reconocer las situaciones en las que vivimos. Situaciones que para nosotros puede ser común, pero si no existiera la educación se perderían. Algo tan simple como ir a comprar sería una tortura y creo que no iríamos a comprar ni existirían los locales de comida, por así decirlo. Si vamos a la época cavernícola, se cazaba para comer y se sabía que se comía porque agarrabas cualquier cosa que se movía, la matabas y sin ni siquiera cocinarlo lo comías. Y iba a ser eso, pero en esta época sería difícil volver a reinventar todo, llegar a estudiar lo que estudiaron las personas antes, lo que llegaron a filosofar, lo que llegaron a discutir para tener el estudio que tenemos hoy, para poder enriquecernos de cultura. Sería difícil porque serían muchos los objetivos y serían pocos los métodos que podríamos emplear. ¿Por qué? Porque no existiría nadie con la capacidad de discutir, no existiría nadie con la capacidad de decirnos lo que dices está bien. Es más, se creerían lo primero que digan porque no sabrían si es verdad. Si llega una persona más o menos con una idea y dice 2 más 2 es 5, las personas se le llegarían a creer porque no existiría discusión alguna y porque la palabra de la primera persona sería la real porque simplemente se animó a decirlo. Pero ¿y quién sabe si nosotros podríamos haber aprendido a hablar? ¿Y quién sabe si sin educación estaríamos utilizando lo que estamos utilizando ahora? Celulares, tablets, eh, televisores, hojas, mmm, lapiceras. No existiría nada de lo que conocemos ahora y sería totalmente difícil volver a recrearlo. Ahora bien, ¿para qué educamos? Ya dijimos por qué es necesaria la educación, pero ¿la educación es todo en la vida? ¿Es necesario sí o sí la educación para todos los miembros para que la Tierra pueda subsistir? Podría decirse que sí y que no, pero existen tres tipos de reproducciones que son totalmente necesarias. La reproducción biológica, porque cada día van aumentando más las tasas de mortificación, especialmente en estos tiempos en el que estamos en una pandemia gigante y mundial. La reproducción económica, porque no solamente se subsiste de aire, porque es necesaria la alimentación, porque es necesario que el cuerpo se nutra no solo de conocimientos, sino también de alimentos.
la reproducción social y cultural. Esto es para enriquecer la mente, para que la gente pueda abrir sus horizontes y no quedarse en el lugar en el que están, sino que también puedan pensar que existe algo más allá de eso, para ampliar más que nada la mente y para aprender a enriquecerse de que existen otros tipos de culturas. Bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la educación y del poder? Básicamente hablamos de que en la educación existen dos tipos de poderes, el micropoder y el macropoder. ¿Qué pendejada hablas allá? Bien, ¿de qué se habla cuando se habla de muchísimo pan, un huevo más y se hacen ese coso y la leche. Bien, ¿de qué se habla cuando se habla de la educación y del poder? Básicamente se trata de que existen dos tipos de poderes cuando educamos, el macropoder y el micropoder. ¿Por qué macropoder? Se trata de los políticos, los empresarios, las manifestaciones. Y los micropoderes podría darse un ejemplo simple, la madre educando a sus hijos. ¿Por qué la educación y el poder? Porque todos sabemos que al educar se trata de administrar conocimientos o generar cierta conducta. Y básicamente eso es lo que hacen las manifestaciones, los políticos, los padres y las demás personas con otras personas. Tratan de generar conductas que pueden ser tomadas como buenas por su vista. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Roldán Héctor Daniel y esto es una evaluación de pedagogía. Bueno, les voy a hablar acerca del tema del conductivismo. O sea, el conductivismo, el conductivismo es una corriente de la psicología que estudia las conductas y comportamientos observables de las personas. O sea, no los estados mentales. Por ello dice que los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. Bueno, el conductivismo es una corriente de la psicología que estudia las conductas y comportamientos observables de las personas. O sea, no los estados mentales. Por ello los conductistas determinan que el aprendizaje deriva del cambio de actitud de las personas. Los principales exponentes son Ivan Pavlov, Edward Thorndike, John Watson, Burroughs Skinner, y después Albert Bandura. De algunas teorías se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico es uno, y después el condicionamiento operante.